La familia cristiana, la fecundación in vitro y el testimonio heroico del amor verdadero. Una carta pastoral de Monseñor Michael Burbidge, obispo de Arlington, enero de 2025. Hijos míos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y según la verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dios, creador de todo lo que conocemos y podemos conocer, es también el autor amoroso de la vida de cada persona humana. Introducción. En todo momento y en todo lugar, con cada aliento que respiramos, Dios quiere nuestro verdadero bien y nuestra vida en abundancia. Como parte de su designio de pura bondad para la familia humana, Dios nos llama a esforzarnos por su gracia en ordenarnos a nosotros mismos y a nuestras vidas según la norma del verdadero amor que hace posibles las relaciones auténticas y de modo particular la auténtica vida familiar. Santo Tomás de Aquino describió el amor como el querer el bien del otro, y es este tipo de amor el que la Iglesia proclama como el amor necesario para quienes desean ser felices ahora y siempre. El amor auténtico significa hacer un don total de sí mismo por el verdadero bien del otro, y es por esta razón que el amor significa el rechazo de cualquier acción que pueda degradar, instrumentalizar o de otra manera dañar a otro. La fertilidad y la fecundación in vitro son temas increíblemente delicados y merecen ser tratados con un espíritu de acompañamiento, compasión y comprensión. Es importante que procedamos con cuidado. Seamos o no conscientes de ello, conocemos o nos encontramos con otras personas que han experimentado problemas de fertilidad o cuyas vidas se han visto afectadas de algún modo por la fecundación in vitro. Espero proporcionarles información pastoral para su reflexión y los animo encarecidamente a considerar esta carta en su Espero proporcionarles información pastoral para su reflexión y los animo encarecidamente a considerar esta carta en su totalidad. El deseo natural de familia. Como sacerdote y obispo, he oído hablar constantemente de la angustia experimentada por tantas personas en relación con el deseo de formar una familia. El Papa Pablo VI observó proféticamente en Humane Vitae que el mundo moderno presenta una serie de aparentes soluciones a los retos de las relaciones humanas y la sexualidad y el drama de la formación de la familia. En nuestro tiempo, he observado con preocupación pastoral la creciente aceptación de la fecundación in vitro como una aparente solución al dolor de la infertilidad. Más sombríamente también he observado la creciente demanda de la fecundación in vitro como medio instrumental para conseguir un hijo a través de la maternidad subrogada fuera del contexto del matrimonio y la vida familiar, o incluso para crear un hijo eugenésicamente con características específicamente deseadas, eliminando a otros hijos en el proceso. Reconozco que lo que la Iglesia enseña sobre la fecundación in vitro representa un lenguaje duro, que para muchos es conveniente ignorar, y que muchos católicos y otras personas de buena voluntad pueden no haber encontrado nunca la enseñanza de la Iglesia sobre esta cuestión. Según una encuesta reciente de Gallup, el 82% de los estadounidenses compartían su creencia de que el uso de la fecundación in vitro es moralmente aceptable, y el 49% afirmaba que cree que es moralmente aceptable destruir personas humanas embrionarias creadas mediante procedimientos de fecundación in vitro. Incluso el 65% de los católicos estadounidenses ven el acceso a la fecundación in vitro como un bien, según una encuesta reciente de Pew.
Es un anhelo natural de los matrimonios tener un hijo que sea la expresión viva de su amor. La Sagrada Escritura confirma a menudo esta experiencia común de la humanidad, del mismo modo que testimonia también el gran sufrimiento que experimentan las parejas que no pueden tener hijos. Hoy en día, y por diversas razones, parece que un número extraordinario de parejas experimentan dificultades con la fertilidad y la procreación, a menudo debido a enfermedades crónicas como la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico o la oligospermia. La Iglesia alienta y promueve todos los tratamientos de fertilidad que dan vida y restauran. Enfoques como Naprotechnology, que abordan y resuelven las causas subyacentes de la infertilidad. Dios nos llama como cristianos a acompañarnos unos a otros, especialmente en momentos de angustia e incertidumbre, y a permanecer siempre abiertos mediante la fidelidad y la paciencia a la obra milagrosa y a menudo misteriosa de Dios en la vida de todos sus hijos. En la diócesis de Arlington, acompañamos a los que experimentan infertilidad y rezamos novenas para que Dios derrame su gracia sobre sus corazones para dar a conocer la gran profundidad de su amor y su plan único para su matrimonio y para animarnos a todos a crecer en nuestra fe como hermanos y hermanas en una familia cristiana. Sin embargo, incluso después de muchos años de intentar concebir y de recurrir a tratamientos de fertilidad reparadores, algunas parejas siguen sin poder concebir y optan por adoptar un hijo. Otras, en cambio, hacen que su matrimonio sea vivificante mediante una maternidad y paternidad espirituales en sus comunidades y en su vida cotidiana. El atractivo y el costo de la fecundación in vitro. Desde 1978, la ciencia médica ofrece la posibilidad de concebir un hijo mediante la fecundación in vitro. Desde entonces, la fecundación in vitro ha permitido el nacimiento de más de 12 millones de sus hijos. La aparición de la fecundación in vitro supuso una revolución en la medicina que hizo que muchos médicos dejaran de centrarse en las causas subyacentes de la infertilidad para adoptar métodos tecnológicos artificiales y costosos que desplazan el papel central del amor conyugal en el proceso de procreación. Desgraciadamente, y a pesar de las buenas intenciones y aspiraciones de muchos matrimonios, la fecundación in vitro es contraria a la justicia y sigue estando repleta de dificultades morales. La Iglesia Católica articuló por primera vez su enseñanza contra la fecundación in vitro en 1987 con el documento Donum Vitae. La Iglesia afirma la verdad de que cada hijo es un don de Dios, independientemente de las circunstancias de su concepción, aun cuando las enseñanzas de la Iglesia contra la fecundación in vitro han permanecido constantes y han sido confirmadas por la experiencia de los años intervenidos. El atractivo de la fecundación in vitro reside en su capacidad para generar nueva vida y hacerlo de una forma que responde al deseo de quienes desean tener hijos. En pocas palabras, la fecundación in vitro consiste en juntar las células sexuales de un hombre y una mujer en un entorno clínico con la esperanza de engendrar hijos embrionarios, algunos de los cuales se transfieren después al útero de la mujer. Una gran injusticia moral de la fecundación in vitro es que muchos de los hijos embrionarios engendrados por el proceso serán desechados por haber sido considerados indeseables o congelados por haber sido considerados deseables pero innecesarios. Tal y como se practica la fecundación in vitro, crea vida y la destruye. La dificultad moral más obvia de la fecundación in vitro, que a pesar de dar lugar a una nueva vida, también destruye muchas otras, es una realidad conocible por la razón humana. Por cada uno de los más de 12 millones de niños nacidos mediante la fecundación in vitro desde 1978, hay muchas decenas de millones más de hermanos y hermanas desaparecidos que han sido destruidos deliberadamente, con los que se han experimentado
o que han sido congelados en nitrógeno líquido y a los que se ha negado su derecho natural a la plenitud de su desarrollo. Cada procedimiento de fecundación in vitro que tiene éxito da como resultado un hijo vivo con muchos hermanos perdidos. Dios, por su don de la libertad a la familia humana, permite la acción humana, incluso la que hace daño. Dios saca constantemente el bien del mal y de circunstancias moralmente difíciles. Dios autoriza y bendice la vida de cada uno de sus hijos nacidos de la fecundación in vitro, del mismo modo que desea el verdadero bien y la prosperidad de todas las personas. En Donum Vitae, la Iglesia observa: los embriones humanos obtenidos in vitro son seres humanos y sujetos de derechos. Su dignidad y su derecho a la vida deben ser respetados desde el primer momento de su existencia. Todos los hijos concebidos y nacidos mediante fecundación in vitro poseen una dignidad humana inalienable. De hecho, su dignidad innata es la razón de la oposición de la Iglesia a que sean instrumentalizados y convertidos en objetos mediante la fecundación in vitro, que selecciona eugenésicamente a unos para vivir y a otros para morir. Al mismo tiempo, la Iglesia recuerda a los fieles y a todas las personas de buena voluntad que la fecundación in vitro seguiría siendo injusta y moralmente incorrecta, aunque no se destruyeran o descartaran hijos embrionarios. Aunque la fecundación in vitro y otros procedimientos similares se describen comúnmente como tecnologías de reproducción asistida, la Iglesia observa que tales procedimientos, de hecho, sustituyen más que ayudan a la donación amorosa de los cónyuges manifestada en el amor conyugal procreativo y unitivo. De este modo, el abrazo natural y amoroso del hombre y la mujer expresado en el amor conyugal es eficazmente sustituido por un procedimiento de laboratorio hecho posible por el sometimiento del hombre y la mujer a un proceso tecnológico. El Papa Francisco ha subrayado con frecuencia los riesgos para la humanidad de tal paradigma tecnocrático, advirtiendo, por ejemplo, que la tecnología representa una forma de orden en las relaciones sociales y una disposición de poder. La fecundación in vitro subvierte la dignidad humana al reducir a las personas, hombres, mujeres y niños por igual, a objetos de un proceso técnico que amenaza lo que el Santo Padre ha descrito como al ser humano en su especificidad irreductible. La tentación de la fecundación in vitro radica también en su capacidad para dar una nueva vida a personas que desean tener hijos fuera del contexto del vínculo matrimonial. A diferencia del proceso de adopción, que históricamente ha implicado muchas salvaguardias y normas para garantizar que los adoptados formen parte de una familia afectuosa y estable, la fecundación in vitro permite que prácticamente cualquier persona soltera o pareja no casada, incluidas las que practican estilos de vida en desacuerdo con la felicidad y la estabilidad familiar, obtenga un hijo directamente o por medio de una madre de alquiler que con frecuencia es económicamente vulnerable. Todo niño tiene derecho natural a su madre y a su padre, y como todo niño es siempre un regalo, nadie puede reclamar un derecho sobre un hijo. Aunque circunstancias desafortunadas de la vida pueden privar a un niño de su derecho a su madre y a su padre, ya sea por abandono, divorcio o muerte, sigue siendo una grave injusticia engendrar hijos que desde el principio están separados por la fuerza de sus padres naturales. Como ya he escrito anteriormente, todos los hijos tienen derecho a nacer de su madre y su padre casados mediante un acto personal de amor que se da a sí mismo. La fecundación in vitro, por muy bien intencionada que sea, rompe este vínculo y estos derechos y en su lugar trata a los seres humanos como productos o propiedades. Esto es tanto más cierto en las situaciones que implican donantes anónimos o maternidad subrogada.
Al mismo tiempo, Dios concede el don gratuito de la vida a cada uno de nosotros, incluidos los concebidos por fecundación in vitro y los concebidos en otras circunstancias injustas o moralmente delicadas. Toda persona tiene un valor inmesurable independientemente de cómo haya sido concebida. Subrayé. Y eso se aplica absolutamente a todos los hijos creados mediante la fecundación in vitro, la mayoría de los cuales no han nacido y puede que nunca nazcan. Como industria, la fecundación in vitro ha sido descrita como un salvaje oeste, debido a su falta de normas básicas de salud y seguridad. La industria de la fecundación in vitro está actualmente menos regulada que la media de los hospitales o centros médicos ambulatorios, lo que conlleva condiciones peligrosas para los futuros padres y a menudo condiciones fatales incluso para aquellos niños que han sido congelados y en muchos casos existen en un estado de abandono efectivo. El papel del Estado y la perspectiva de un mandato federal sobre la fecundación in vitro. En los últimos meses, algunos sectores de la opinión pública han abogado para que el gobierno asuma un papel más importante en la prestación de servicios de fecundación in vitro, ya sea mediante financiación directa u obligando a las compañías de seguros médicos a hacerlo. En un intento erróneo de responder a los retos que plantean el matrimonio, la formación de familias, el descenso de las tasas de natalidad y la fertilidad, los cargos electos se apresuran a apoyar una industria de fecundación in vitro que mata o congela a cientos de miles de niños embrionarios cada año y facilita la práctica explotadora de los vientres de alquiler. Algunos incluso afirman que obligar o promover la fecundación in vitro es provida porque el proceso puede producir niños, pero esto ignora las injusticias morales en el núcleo del proceso de fecundación in vitro y las consecuencias fatales para tantos de los niños embrionarios producidos a través de este proceso. La Iglesia se solidariza con todos los que sufren infertilidad y proclama la dignidad de todos los que vienen a la existencia como resultado de la fecundación in vitro. Sin embargo, se opone rotundamente a cualquier acción gubernamental, federal o estatal que implique a todos los ciudadanos con una grave injusticia moral. Un derecho o mandato federal sobre la fecundación in vitro representaría, además, una entrega ilegítima al César de las cosas de Dios, el don de la vida humana y el bien de la familia de los que surge la sociedad. Implicaría graves injusticias y, con el tiempo, invitaría al abuso, la dominación e incluso la subyugación al poder bruto del Estado. Al igual que el mandato anticonceptivo de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, tal acción gubernamental también amenazaría la libertad religiosa de los millones de cristianos y otras personas para quienes tanto la fe como la razón hacen imposible la participación en la fecundación in vitro, y tal mandato estatal inevitablemente daría lugar a la coacción generalizada de los trabajadores de la salud y la evisceración de su derecho profesional de conciencia. Cualquier mandato federal de la fecundación in vitro introduciría al Estado en el corazón mismo del hogar y provocaría gradualmente la falsa sensación de que el Estado y quienes detentan el poder, ahora patrocinadores efectivos de personas humanas incluso antes de la concepción, pueden y deben dirigir las vidas de quienes su poder han entregado. De este modo, la perspectiva de un mandato federal de fecundación in vitro representa una grave amenaza no solo para los derechos humanos, sino para la futura libertad de un pueblo libre. No obstante, el gobierno federal puede desempeñar un papel positivo. Hay muchos enfoques buenos y loables que el gobierno federal puede considerar para apoyar el crecimiento y la salud de las familias estadounidenses. De hecho,
La Iglesia reconoce que el Estado tiene la responsabilidad moral de apoyar el bien de la familia. Los funcionarios electos deberían considerar formas concretas de fomentar el matrimonio y la formación de la familia a una edad más temprana. Establecer programas para hacer frente a los gastos directos relacionados con el embarazo y el parto que pueden actuar como una barrera para el crecimiento de las familias, y ampliar la cobertura de los cuidados de fertilidad que afirman y restauran la vida. Trágicamente, la actual legislación federal promueve injustamente la esterilidad, subvencionando anticonceptivos e incluso formas de esterilización. En consecuencia, la legislación estadounidense desprecia, de hecho, la fertilidad y sus consecuencias procreadoras. Es sencillamente erróneo que la política sanitaria federal socialice el coste de la esterilidad mientras privatiza los costes básicos del embarazo y el parto, o el coste de los tratamientos restauradores de la fertilidad para afecciones como la endometriosis. Además, los funcionarios electos deberían reforzar la protección frente a la discriminación empresarial de los empleados que desean tener éxito profesionalmente al tiempo que forman o crecen sus familias, y observar y defender mejor los derechos de conciencia de todas las personas, especialmente de los trabajadores sanitarios. Aún reconociendo los límites de la legislación y la formulación de políticas en el contexto de una sociedad moralmente pluralista, y asumiendo la desafortunada persistencia de la fecundación in vitro como industria, los cargos electos deberían garantizar que las instalaciones de fecundación in vitro adopten normas básicas de salud y seguridad que minimicen los daños asociados a su industria. Prácticamente no hay otros países en el mundo con una falta tan total de supervisión de esta industria y de los riesgos que conlleva para la salud y el bienestar de las mujeres y de los hijos engendrados mediante la fecundación in vitro. Como punto de partida, los legisladores deberían considerar la posibilidad de imponer a los futuros padres la obligación de dar su consentimiento informado sin rodeos, transmitiendo claramente las consecuencias éticas y médicas del proceso de fecundación in vitro y las alternativas eficaces para afirmar la vida. Los responsables políticos también podrían inspirarse en la experiencia, aunque dista mucho de ser perfecta, de algunos vecinos europeos. La legislación italiana, por ejemplo, permite la fecundación in vitro, pero históricamente solo ha permitido la creación y transferencia de 3 hijos embrionarios por procedimiento, evitando la práctica distópica de la congelación y el almacenamiento. Alemania y España también permiten solo un número limitado de hijos embrionarios por procedimiento, y Suecia suele permitir solo 1. Otros países han tratado históricamente de proteger los hijos embrionarios de la discriminación eugenésica por motivos de discapacidad o sexo. Enfoques como estos, por imperfectos que sean, podrían representar pasos significativos hacia la justicia y servir para defender ciertos derechos de las madres y los padres y de sus hijos embrionarios, y disminuir ciertos daños de la fecundación in vitro tal como se practica actualmente en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la experiencia europea también puede ser instructiva al mostrar a los legisladores estadounidenses que no solo es deseable, sino posible generar la voluntad política necesaria para promulgar leyes que sirvan al bien común, protejan a todas las personas humanas y limiten las llamadas libertades reproductivas, que de hecho constituyen graves injusticias. Aunque la maternidad subrogada está actualmente muy extendida en Estados Unidos, por ejemplo, en los países de Europa Occidental se reconoce como explotadora e injusta y está casi universalmente prohibida. Una sola persona valiente, guiada por una conciencia correctamente formada, puede remodelar positivamente toda una sociedad.
Nuestros políticos y legisladores están llamados a consagrar y defender el verdadero bien a través de la ley para que toda la nación o el Estado puedan beneficiarse de sus efectos positivos. Aunque esto pueda parecer especialmente difícil en circunstancias bioéticas o médicas, también es cierto que los más vulnerables a la explotación, el daño y la violencia son los que más necesitan la protección de la ley. El testimonio de los médicos que una vez practicaron la fecundación in vitro, pero experimentaron un despertar moral a su injusticia, puede ser una de las voces más poderosas capaces de convertir los corazones de los legisladores y del público general. Nunca debemos cansarnos de defender y esperar con confianza en la gracia de Dios un futuro mejor, más humano y más justo para nuestra nación. La Iglesia, como lo ha hecho en tantos otros ámbitos de la vida política, está dispuesta a proclamar la dignidad de todas las personas humanas y a actuar pacíficamente para combatir cualquier mandato nacional de fecundación in vitro, al tiempo que fomenta la fertilidad y los cuidados procreativos que afirman la vida. Conclusión. La familia cristiana está llamada a dar un testimonio heroico del amor verdadero en cada generación y de modo particular en nuestro tiempo. La persona humana lleva en sí misma la imagen misma y la semejanza de Dios, que es amor. Y mirando y confiando en el Dios que ofrece la verdadera esperanza y la posibilidad de la felicidad eterna, todas las personas pueden gozar de la realización de sus deseos buenos y naturales en la plenitud de los tiempos. La familia cristiana tiene un poderoso aliado espiritual en la Iglesia, cuyos miembros están llamados a caminar junto a las parejas que experimentan infertilidad, ofreciéndoles opciones reparadoras y vivificantes, al tiempo que abordan aquellas injusticias morales que harían imposible nuestra experiencia de la verdadera felicidad. Dios quiere nuestra perfección y santidad, para que todos tengamos un futuro lleno de esperanza. Dios nos llama siempre a cada uno de nosotros a una confianza y a una relación más profundas con Él, a pesar de nuestros desafíos y de nuestra tendencia en esta vida a no alcanzar la perfección. Cada uno de nosotros estamos llamados a vivir como santos, como hermanos y hermanas que comparten una llamada universal a la santidad, que requiere seguir los mandamientos de Dios y el Evangelio de la vida. Cuando no lo hacemos, Dios nunca nos abandona, como ha escrito el Papa Francisco. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de buscar su misericordia. Dios siempre está dispuesto a abrazarnos en su amor y nos permite empezar de nuevo. Pido a todas las personas de fe y de buena voluntad que recen por los matrimonios que sufren infertilidad, por la eficacia de los cuidados de fertilidad que afirman la vida, por una apertura al amor de Dios y una experiencia cada vez más profunda de las virtudes, y por la gracia de aceptar cualquiera que sea la voluntad de Dios. Las amenazas que la fecundación in vitro representa para la dignidad y los derechos humanos son a veces muy evidentes y otras veces muy sutiles, pero no por ello dejan de ser conocidas por todos y preocupan especialmente a los creyentes. Pido a todas las personas de buena voluntad que lleven a cabo una mayor reflexión reflexiva y racional sobre los costes asociados a la industria de la fecundación in vitro, que son evidentes para la razón humana. Por último, pido a los cargos electos que se unan para trabajar por el mayor bien posible, a fin de garantizar que la ley se ordene al bien de todas las personas humanas y en particular al bien de la familia. Monseñor Michael Burbidge, obispo de Arlington. Dios bueno y misericordioso, tú eres el creador de toda vida y la fuente de toda bondad. Concédenos apreciar el don de la vida humana, fruto del íntimo y precioso amor conyugal del hombre y la mujer. Que nosotros, que buscamos la unión contigo a través del acto creativo de la paternidad, abramos nuestros corazones a tu perfecta voluntad. Que entreguemos nuestras vidas a tu corazón misericordioso, que nos ama con un amor insondable. Donde quiera que nos lleves, que sigamos proclamando tu amor al amanecer
y tu fidelidad por la noche. Te lo pedimos todo por la intercesión de María y José y Cristo nuestro Señor.